tercera de las ponencias programadas en este seminario online correrá a cargo de Nerea Morán Alonso. Es doctora arquitecta con trayectoria internacional en investigación universitaria, que ha participado en diversos proyectos y redes de investigación sobre sistemas agroalimentarios, sostenibilidad y resiliencia urbana y territorial. Actualmente es profesora contratada doctora en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro del Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad. Participa en el foro Transiciones, que es un think tank, de corte ecológico y de composición transdisciplinar, y entre 2018 y 2022 trabajó desde la cooperativa Germinando en el asesoramiento técnico al Ayuntamiento de Madrid para el desarrollo de su estrategia de alimentación saludable y sostenible y para la adaptación de políticas públicas en el marco del Pacto de Milán de Políticas Alimentarias Urbanas. Ella nos va a hablar de paisajes culturales y sistemas agroalimentarios. Buenas tardes, Nerea. Hola, buenas tardes. ¿Me oís bien, verdad? Perfectamente. Vale, a ver, voy a compartir. La verdad es que tengo ahora una tarea complicada después de las dos intervenciones y yo iba a decir, pero siempre no sé si decirlo porque quien dice, no, lo mío va a ser muy entretenido, no me voy a extender demasiado, estaremos ya cansadas a estas horas y luego no sucede así. Pero bueno, he intentado, sabiendo que era un seminario largo, poner un montón de ejemplos para que resulte, eh, pues eso, un poco más amena la intervención. Y nada, encantada de estar aquí hablando después de Rafa Mata y de Miquela, porque, bueno, yo creo que puede ser complementaria esta, esta aproximación. A ver cómo lo hago para que se vea en pantalla completa. Control L, debe de ser. Sí, ¿verdad? ¿Estáis viendo pantalla completa? Sí, ahora ya sí, Nerea, ahora se ve perfectamente. Vale, perfecto. Pues nada, yo en realidad voy a empezar al revés. Voy a empezar hablando del sistema agroalimentario, al revés de lo que pone en el título, y terminaré con el paisaje, que, bueno, en realidad tampoco es pues eso, como mi ámbito disciplinar desde el que suelo trabajar, ¿no? Pero sí que pues me parece fundamental y se considera en una visión pues compleja de los territorios y de los sistemas agroalimentarios. Y quería empezar marcando este punto siempre pues de realismo ecológico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, planteando pues que nos encontramos en un momento en el que no nos queda más remedio que cambiar nuestros sistemas socioeconómicos porque, bueno, hemos superado ya en este último año 6 de los 9 límites ambientales que marcan como el umbral por encima del cual los procesos ecológicos tienen problemas para mantenerse en funcionamiento y para, bueno, pues simplemente para soportar la vida humana sobre el planeta, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que adaptar nuestras economías, nuestros modos de habitar, nuestros modos de gestionar los territorios a unas formas nuevas que respeten esos límites y que puedan recuperar cierto equilibrio ecológico, ¿no? Sin perder de vista, bueno, pues también la satisfacción de nuestras necesidades, pero bueno, pues de otra manera. En este contexto, pues el sistema agroalimentario es uno de los que mayores impactos negativos genera. Tanto pues por el consumo de suelos, el cambio de usos de suelos, la pérdida de diversidad, ¿no? De ecosistemas. Si pensamos en una agricultura industrializada y de grandes monocultivos intensivos, la pérdida de biodiversidad también, pues de especies y genética. Si pensamos como en las variedades comerciales, ¿no? Contaminación de acuíferos, de suelos por el uso de agroquímicos. Y bueno, en todos los eslabones de la cadena estamos encontrando impactos, ¿no? En el transporte, en esos circuitos globales, en el procesamiento y en el mismo consumo y en el mismo cierre de ciclos, ¿no? De gestión de residuos. A ver, pasa.
Bueno, esto es una investigación un poco, ya tiene pues más de 10 años, pero analizaba un poco la parte esta que planteaba, ¿no? Del transporte de los alimentos y cómo los alimentos que llegan, que se importan en España, recorren una media de 4.000 kilómetros, ¿no? Y esto, como decía, es solamente una fase de la cadena. Hay alimentos que sin siquiera salir de la finca han consumido, si hacemos un balance energético, ¿no? Que es como algo habitual desde la economía ecológica, han consumido más energía de la que nos pueden aportar en sí mismos, ¿no? Es un indicador un poco abstracto, pero sí que nos indica pues, que con la mecanización, con la electrificación, con el uso de insumos, etcétera, estamos metiendo grandes cantidades de energía en este sistema agroalimentario, ¿no? Y sin embargo hay otros modelos en los que esos balances energéticos son más favorables. Entonces, bueno, como decía, tenemos que cambiar el modelo y la buena noticia es que el sistema agroalimentario tiene un potencial enorme de permitir este cambio, ¿no? Em, y de, y, y bueno, como este cambio consistiría sobre todo en una relocalización, en una reterritorialización, en volverse a arraigar en los territorios y en volver a vincular en esos territorios cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria, ¿no? La producción con la transformación, con la logística, pensando a unas escalas más pequeñas y vinculando la producción con el consumo en proximidad, ¿no? Pero claro, en un marco en el que hay comida barata, en el que los alimentos viajan, en el que es más, hemos perdido como la referencia de las temporadas o de las producciones locales, esta relocalización requiere, para poder ser rentable y poder ser algo asumible, pues requerirá aportar un valor añadido, ¿no? En esas producciones, que muchas veces tendrá que ver con la diversificación de los servicios o de las actividades en la finca y también con tener un mayor control sobre la cadena de valor, ¿no? El poder intervenir también en esas otras partes de distribución, de logística, de acceso a, bueno, pues a canales de comercialización. Entonces empiezo con los ejemplos. En esta idea de vincular los distintos eslabones de la cadena, pues la parte de, bueno, pues de relevo generacional y de acceso a suelos productivos, ¿no? Antes hablaba Rafa como de la España poco poblada, ¿no? Que, bueno, pues no es el único motivo de que esté poco poblada, pero el hecho de que la actividad agraria tenga pues una rentabilidad muy baja, esté poco valorada y haya habido pues un éxodo hacia otras actividades, ¿no? Terciarias, sobre todo en nuestro país, y un abandono de los territorios, pues bueno, tiene que ver con esto. Y luego también, por el contrario, es complicado el relevo generacional y agricultores, agricultoras están muy envejecidos y siguen cada vez más envejecidos, ¿no? Como van mostrando los sucesivos censos agrarios. A la vez que los terrenos se van concentrando en pocas manos, ¿no? Las explotaciones son cada vez mayores y quienes quieren incorporarse al sector lo tienen complicado porque tampoco es fácil el acceso a la tierra, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos ejemplos, algunos proyectos, iniciativas que abordan esta parte del problema, ¿no? Como los espacios test agrario, que, bueno, es una iniciativa que viene de Francia y que consiste pues, en un acompañamiento desde personas que tienen terrenos, que están trabajando en agricultura, a personas que no los tienen y que quieren probar nuevos proyectos, nuevos sistemas, bueno, pues eso, un pequeño test o testeo de nuevos proyectos en los que van a estar acompañados y aconsejados por esas personas, ¿no? Hay un ejemplo que tenemos aquí muy cerquita, cerquita de Madrid, quiero decir, que es donde yo vivo, que es el del Parque Agroecológico de Rivas, ¿no? Que es una zona periurbana, bueno, en el ámbito metropolitano de Madrid y donde hay terreno municipal. Y ahí, bueno, pues se hace este proyecto en el que, a ver, ¿dónde tengo el...? Perdonad.
pasado de la... Bueno, no es una cesión directa de terrenos, sino que se trata pues, de un alquiler tanto de suelos de regadío como de secano. Y, bueno, está en una zona protegida, por lo tanto la agricultura que se realiza es agroecológica, respeta pues, los suelos, el paisaje, se vincula intenta vincular la producción y el consumo, ¿no? A través de distintas formas de comercialización y al tener el respaldo del ayuntamiento, pues también facilita pues, el contacto con espacios de restauración, con comercios locales, la visibilización de esta actividad, ¿no? Agrícola, que pese a estar próxima en distancia, pues muchas veces queda invisibilizada o fuera como de la vida cotidiana de las personas que viven en ámbitos más urbanos. Entonces tiene también, bueno, pues como veis aquí, tiene varios proyectos, estos son los objetivos, no voy a entrar en ellos, pero bueno, tiene esa idea de vinculación de producción-consumo, ¿no? Con un mercado también de venta directa a través de tiendas especializadas, de puntos de venta que establece el ayuntamiento y también en vinculación con distintos espacios, restaurantes de la localidad, ¿no? Y tiene su propia marca de calidad que es este producto fresco eh, que tiene que ver, bueno, pues con ese espacio concreto, con ese paisaje concreto y con esas prácticas agrarias que se realizan, ¿no? Y como los objetivos o valores que hay detrás de ellas. Otro ejemplo sería el de Terrae, ¿no? Que tiene que ver también con, bueno, pues con favorecer el acceso a terrenos en municipios rurales, ¿no? Para que lleguen nuevas personas interesadas en la actividad y también hacer como unos itinerarios de acompañamiento. Y bueno, desde Terra tienen como bastantes actividades que tienen que ver con el agrocompostaje, bueno, a través de distintos proyectos, ¿no? Y distintas, dependiendo de los ayuntamientos que participen. Em, bueno, el siguiente eslabón, ¿no? Sería ese de la transformación y de la logística y de cómo pensarlo en esa pequeña escala que no es la que puede hacer un gran mercado, ¿no? O las cadenas de distribución y de logística privadas que están, bueno, pues que abastecen a los supermercados, ¿no? Sino cómo vincular esas producciones locales con proyectos de transformación, ¿no? En pequeños obradores colectivos o pequeña industria artesana, ¿no? Como esta compañía de cervezas que está en mi barrio, que no es un ámbito muy rural, pero bueno, el caso es que sí que tienen esta actividad, ¿no? Que es como interesante, artesanal, pero plantean que les cuesta obtener pues materia prima de proximidad porque no se produce. Entonces, el intentar cerrar esos ciclos y ir viendo cuáles son los huecos, ¿no? Cuáles son las infraestructuras que nos faltan, cuál es la formación también que nos falta, es importante para esta visión, ¿no? de un sistema agroalimentario relocalizado y, bueno, agroecológico, si ampliamos un poco también sus objetivos, ¿no? En este sentido, de obradores compartidos, de centros de acopio, muchas veces comparten las mismas instalaciones o es interesante que las compartan, pues también bueno, pues ha habido ayudas económicas por parte de Fundación Caraso, que trabaja mucho con alimentación, pero también pues, de distintos ayuntamientos y gobiernos regionales, vinculado muchas veces al Pacto de Milán de Políticas Alimentarias Urbanas, se han iniciado proyectos de este tipo, ¿no? En Valladolid, por ejemplo, se trabaja conjuntamente en un centro de acopio y un obrador compartido abierto a distintos proyectos de transformación pues de producto fresco de huerta, de huevos, etcétera, también de productos de panadería, pastelería, etcétera. Me parece que en este caso no es un obrador que trabaje pues, con industria más cárnica, ¿no? Y, bueno, ese espacio abierto que ofrece distintos servicios a quienes se integran en él, porque claro, hablamos como del circuito corto, pero eso muchas veces supone mucho más trabajo, ¿no? Para las personas que están produciendo, que también se tienen que preocupar de buscar dónde comercializar los productos, de realizar las rutas de reparto, etcétera. Entonces, en estos espacios, ¿no? En estos food hubs sostenibles, también se les llama en ocasiones, pues
ofrecen ese servicio de agrupar, ordenar, reorganizar, de ofrecer una, una oferta conjunta, ¿no? de los distintos proyectos o las distintas productoras que llevan ahí los productos, venta online, las rutas de reparto que son más eficientes de esta manera, incluso la vinculación con compra pública, ¿no? Porque, bueno, esto es de un proyecto que, bueno, yo estuve colaborando hace ya un par de años, donde había, bueno, se hablaba precisamente de estos nuevos centros de acopio, ¿no? Y de cuáles eran las claves para articular la logística a estas escalas más locales, comarcales o regionales, ¿no? Entonces se planteaba, participaba pues proyectos de Canarias, de Valencia, de Madrid y de Valladolid, y se planteaba como el papel de los distintos agentes ahí, ¿no? Como que el sector productivo tiene que estar, tiene que liderar o tiene que ser protagonista, ¿no? Porque al final es como, pues eso, decidir un poco cuáles son las necesidades y cuál es el ritmo al que pueden ir trabajando, pero hace falta también un acompañamiento experto y un apoyo institucional, ¿no? Porque son procesos complejos desde la gobernanza hasta la misma organización administrativa, comercial, etcétera. Luego, lo que hablaba de oferta integrada, ¿no? El poder tener una oferta más completa, el generar una pequeña economía de aglomeración, ¿no? Por decirlo así, y así poder acceder a otros mercados que no están abiertos o son muy difíciles para producciones muy pequeñas, ¿no? Como puede ser la restauración colectiva, y en concreto en este trabajo se trabajaba con comedores escolares. Luego el contar con instalaciones, equipamientos, recursos humanos, con un software adaptado que facilite la gestión. Y bueno, en este caso también se hablaba de alianzas interterritoriales para poder completar, ¿no? las producciones. En el caso de Valencia era muy evidente con los cítricos, ¿no? Que en Madrid, por ejemplo, pues no se pueden producir. Pero también había, bueno, pues dificultades para avanzar en ese paso más cuando ya la articulación local es muchas veces complicada y tiene que afrontar, pues, bueno, procesos largos para poder consolidarse. Em, Uno de esos proyectos era precisamente desde Canarias, se trabajaba desde este proyecto de cocomedores, ¿no? Que llevan un montón de años trabajando con comedores escolares, ¿no? Aproximando pues la producción a estos espacios de restauración colectiva, ¿no? Porque ahí las instituciones pueden jugar también un papel importante, ¿no? Al ofrecer bueno, pues un canal de venta eh, bueno, que tenga en cuenta esas cuestiones más ambientales y cuestiones más sociales también, ¿no? Eh, entonces en Canarias llevan muchos años de experiencia, ¿no? Y realizan un asesoramiento a agricultores para poder planificar los cultivos, ¿no? De acuerdo a lo que va a hacer falta en los comedores, a la cantidad, a la diversidad, a la calidad de los productos, para responder también a las necesidades de menús pues diversos y nutricionalmente adecuados, ¿no? También han trabajado con ecorrecetarios y con ruedas de menús para facilitar el trabajo en cocinas y, bueno, pues el mismo comedor escolar como un recurso educativo, ¿no? Y de vinculación con los territorios. Y en este caso, claro, como son islas, también están intercomunicadas entre sí y la parte de logística era importante, ¿no? Bueno, están todos los enlaces aquí por si a alguien quiere luego le interesa cualquier proyecto concreto, ¿no? Profundizar un poco más. En temas de vincular, pues, ¿no? Ese eslabón más, que es el del consumo, hablaba de compra pública y también bueno, pues hay otros canales, ¿no? Que, pues, lo mismo que hay comunidades energéticas que nos hablaba Miquela antes, pues hay también supermercados cooperativos, ¿no? Que es un poco la misma lógica de economía social, economía cooperativa, ¿no? Que bueno, sin buscar el ánimo de lucro, son personas que se unen para poder acceder a productos ecológicos en mayor diversidad y más baratos también, claro, eh,
precisamente porque son supermercados o son tiendas que no tienen ánimo de lucro, ¿no? Entonces, bueno, pues hay distintos ejemplos actualmente que se están desarrollando en Madrid, por ejemplo, en Barcelona, basados también en experiencias de Francia o de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, aquí ponía otros vínculos, ¿no? de quien consume con esos espacios de producción que tienen que ver pues con actividades educativas, culturales, de ocio, de tiempo libre, ¿no? Que bueno, en algún ejemplo posterior lo podemos entrar más a ello, ¿no? Em, entonces, estos datos son de un estudio que hizo la Comisión Europea hace ya también unos 10 años sobre los canales cortos que planteaban que frente a la repercusión local que tendrían sistemas tradicionales, ¿no? de distribución alimentaria, que frente a una libra, en este caso, gastada en esos supermercados, pues la revierte muy poco a la economía local, ¿no? No llega al 1,5, pues en estos circuitos cortos es más del doble, ¿no? El retorno social, que es como se llama este indicador de esas inversiones en circuitos cortos, ¿no? Y planteaba también, bueno, pues una serie de fortalezas, debilidades, etcétera, que, bueno, yo creo que he nombrado ya algunas, pero eh, bueno, pues es sobre lo que hay que trabajar normalmente para que esto pueda avanzar, ¿no? Para finalizar con la cadena, pues es esa gestión de los recursos y cómo devolver al suelo también nutrientes, ¿no? Porque era como una de las cuestiones que planteaba antes, que con los insumos químicos, pues muchas veces estamos agotando los suelos y estamos también generando contaminación que se filtra a los acuíferos y que genera graves problemas ambientales, ¿no? Como, bueno, pues como hemos podido ver en el Mar Menor, que será como uno de los ejemplos más significativos de los últimos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, la vinculación, en este caso, de espacios más urbanos, de la gestión de los residuos orgánicos, ¿no? Para generar compost y para devolverlo al suelo en los espacios periurbanos o de proximidad, modelos de agrocompostaje también, ¿no? Que consisten en que en la misma finca se gestionan esos residuos y se composta in situ. Y aquí en la foto lo que hay es un ejemplo de un centro de compostaje que está desarrollado por un instituto de investigación en Gante, que lo lleva la región de Flandes, ¿no? Y ahí lo que están vinculando son espacios y restos más vegetales, ¿no? De espacios forestales y de gestión forestal y ganaderos, ¿no? Y esto es como, bueno, pues lo hacen a una escala bastante grande, también van ensayando distintos métodos, etcétera, pero me parece interesante porque vincula, pues eso, distintos espacios productivos, distintos paisajes, ese mosaico, ¿no? De diversidad territorial que ha funcionado tradicionalmente, ¿no? Generando pues esos equilibrios en esos flujos entre materias. Entonces, bueno, pues no depende de residuos urbanos. De hecho, dicen que el compost es de mejor calidad cuando se realiza pues eso, con restos de poda, con restos vegetales, con estiércol, ¿no? de distinto tipo y bueno, y luego lo devuelven como bueno, para aumentar la fertilidad de los espacios agrícolas. Eh, Entro ahora en la parte que tiene que ver un poquillo más con el paisaje, ¿no? Y bueno, lo voy a orientar desde esta idea del proyecto local y de la identidad territorial, ¿no? De la conciencia del lugar, podríamos decir, que es como la propuesta o el planteamiento que tiene la escuela territorialista, que es una escuela o un grupo, una asociación de urbanistas y geógrafos y
y profesionales de distintas disciplinas. En Italia, ¿no? También, bueno, pues Alberto Magnaghi, que era como uno de sus principales exponentes, falleció hace poco y, bueno, él ha sido un gran teórico de esta propuesta del territorio como un espacio complejo y cargado de historia, de cultura, de intervención humana también, ¿no? Y un espacio en el que la sociedad y la naturaleza se, se encuentran y generan esos paisajes culturales específicos de cada lugar, ¿no? Una idea que podríamos llamar regionalista o biorregionalista, ¿no? Esta idea de evolución entre sociedad y naturaleza y de la identidad territorial, ¿no? El recuperar esas buenas prácticas de gestión de los territorios, de creación y de mantenimiento de paisajes agrícolas, de paisajes eh, de costa también, bueno, pues de diversos tipos de espacios como base para generar nuevos modelos de desarrollo autosostenible, ¿no? Y de una escala local y reterritorializada. Entonces, bueno, una de las cuestiones que se trabaja desde esta visión es la de los mapas de comunidad, ¿no? Que no es que sea original de Italia ni de esta escuela, sino que, bueno, pues tiene una historia más larga, pero sí que plantea también el vínculo con lo que hablaba también, con lo que apuntaba Rafael Mata, ¿no? De la participación de las personas que habitan los territorios en cómo los perciben, en cómo los entienden y también en cómo los quieren proyectar hacia el futuro, ¿no? Entonces, estos mapas se pueden hacer pues, con distintos objetivos y pueden representar distintas cuestiones, pero están basados pues, como en la memoria, en el entendimiento de los paisajes, en los conocimientos más tradicionales, ¿no? Pues depende de las personas que participen, que han vivido en los territorios, que los han cuidado, que los han cultivado, pero también visiones más técnicas, ¿no? Intentando implicar pues, es una diversidad de disciplinas, de miradas, de edades y de personas que habitan estos espacios, ¿no? Y bueno, desde la Universidad de Florencia se trabajó también con estudiantes en distintas mapas, ¿no? De comunidad, de espacios del norte de Italia. Y en cada caso, claro, como eran trabajos en este caso más, bueno, antes hablaba de ecomuseos también, ¿no? Los mapas estos como un recurso para explicar los territorios a visitantes, pero también para planificar, como decía, en distintos aspectos, ¿no? De reconocimiento, pues de espacios o de elementos patrimoniales, de paisajes, de producciones de biodiversidad, ¿no? De flora, de fauna, etcétera, etcétera. En este caso, en el caso, como decía, de los estudiantes de la Universidad de Florencia, tenía un claro objetivo proyectual, ¿no? Porque estaba como dentro pues de su formación. Y bueno, había puesto algún ejemplo, este creo que tiene más que ver con recorridos, ¿no? Ciclistas, con accesibilidad, ¿no? A distintos espacios, pero en otros casos es con, bueno, pues igual un valle fluvial, como con la infraestructura verde, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto lo quería vincular también pues con los planes que se estaban realizando de parques agrícolas, ¿no? Eh, en concreto, el que yo conocí cuando estuve por allí es el de Prato, ¿no? Que está en la llanura de Florencia, es una localidad más pequeña, ¿no? Cercana a Florencia, y entonces se planteaba como la recuperación de un espacio que, bueno, pues que estaba un poco desestructurado, ¿no? Que había perdido un poco los vínculos entre espacio urbano, espacio rural, de las producciones y demás.
Y la idea de parque agrícola pues aunaba esta planificación o esta ordenación del recurso, del suelo, del territorio, ¿no? Y de sus distintos espacios con también el generar un espacio de participación, un proceso de participación y un espacio de gestión de ese territorio donde pudieran intervenir los distintos agentes implicados, ¿no? En torno a pues al sistema alimentario en esos espacios, ¿no? Entonces, bueno, aquí había distintas fases de participación, de encuentro, para realizar un diagnóstico, unas propuestas, etcétera. Y bueno, estos son como varias diapositivas de una presentación que realizaba Mañari sobre este proceso, ¿no? Que hablaba también de quiénes, ¿no? Están implicados eh, y qué tipo de, ¿no? Los actores de ese sistema agroalimentario, quien compra, los municipios que hacen compra pública, los que consumen, los que producen, los que van allí a descansar por motivos de ocio, ¿no? O por motivos de agricultura social, ¿no? Este tiene mucho que ver con lo que decía al principio de diversificar las actividades, ¿no? Espacios de educación ambiental, de tiempo libre, bueno, pues de visitas con distintos aspectos, agricultura terapéutica también, ¿no? Aproximando aprovechando esa proximidad a espacios urbanizados. Aquí se ve también gente en bici, ¿no? Esos recorridos más turísticos, etcétera. Entonces se planteaba, por una parte, cómo ordenar ese espacio, ¿no? Con distintos usos, ¿no? Con distintos recorridos, facilitando la accesibilidad, recuperando un poco elementos de paisaje. Eh, y lo que me parecía como eh, interesante, bueno, interesante, una de los elementos de trabajo, ¿no? En este parque era el recuperar el circuito del grano, ¿no? Se comenzó recuperando unas variedades tradicionales de trigo. A partir de ahí se pensó con los elementos patrimoniales que se habían identificado en ese territorio cómo avanzar en el siguiente eslabón, ¿no? En el de la transformación, recuperando un molino harinero, ¿no? Y pudiendo hacer allí mismo un proyecto pues, de hacer harina. El siguiente paso, el de el consumo, haciendo un mercado que creo que era quincenal, no sé si era quincenal o semanal, donde se comercializaba esta harina, ¿no? A la que se le había dado también pues, el sello, bueno, pues de pan kilómetro cero, harina Gran Prato. Entonces se comercializaba la harina, pero también se hicieron contactos pues, con panaderías, con obradores, con pastelerías de la localidad y se empezó a utilizar esa harina, ¿no? Pues para hacer pan, para hacer distintos productos eh, que luego se comercializaban pues, en las mismas tiendas o en este mercado, ¿no? A partir de ahí, pues se empezó a pensar también en cómo qué otros granos se podían recuperar, qué rotaciones de cultivos se podían hacer, qué era lo que ese territorio había acogido tradicionalmente, ¿no? Y qué recetas se podían hacer con esos otros granos que igual, pues ya muchas veces tenemos olvidada esa cultura alimentaria, ¿no? Que también es como parte de esta cultura territorial. Entonces, bueno, pues todo eso se fue desarrollando alrededor de este circuito de la harina o del trigo, ¿no? Eh, la foto que hay en el medio es de una finca del Renacimiento, ¿no? Que estaba un poco abandonada, pero también se identifica como un recurso patrimonial y como un espacio de referencia que puede ser un elemento fundamental para el desarrollo y para acoger actividades en este espacio. Y luego, bueno, pues se empezó a trabajar también en otras actividades agrarias, ¿no? Y también con razas locales eh, pues que tenían más que ver con la ganadería, con otras actividades, ¿no? Y bueno, este ejemplo de Prato que he contado como más en detalle, tenemos
ejemplos en nuestra geografía que también llevan un montón de tiempo, ¿no? Como el Parque Agrario del Bajo Llobregat o como el Parque Agrario de Fuenlabrada, que lo tenemos aquí cerca de Madrid, y ha habido pues también otras iniciativas, ¿no? de parques agrarios en los que la idea es esta, vincular la producción al consumo de proximidad, pero también vincular a las personas que habitan las ciudades con esos espacios, ¿no? Conocer esos paisajes, ofrecerles momentos para realizar visitas, para realizar degustaciones, para conocer qué es lo que se está cultivando, para poder acceder fácilmente a ellos, para poder involucrarse de diversas maneras en el mantenimiento, ¿no? Em, y en el reconocimiento de estos lugares. Y, y bueno, yo creo que... Ah, vale. La verdad es que me he acelerado y he acabado súper deprisa, no sé, pensaba que iba a ocupar más tiempo, pero mira, si tenemos un poquito de rato más para las preguntas. Finalizo con esta idea de, bueno, con esta cita de Patrick Edes, ¿no? Que es el padre de la planificación regional, el padre de esa visión, ¿no? Regionalista, bioregionalista de vinculación entre sociedad y naturaleza y cuidado de la naturaleza, ¿no? Que planteaba que hubo un tiempo en que los hombres cultivaban sus plantas y domesticaban sus animales pacíficamente, siendo con esto cultivados por sus plantas y domesticados por sus animales, ¿no? Que es como una idea de, bueno, pues de esa coevolución socioecológica, si lo queremos llamar de una forma un poco más científica, ¿no? Pero expresado mucho más poéticamente y que yo creo que se entiende mejor, ¿no? Entonces, bueno, la idea es como que seamos capaces de seguir generando estas prácticas adaptadas al territorio, que sigamos siendo capaces de transformar nuestros modos de vivir, de habitar, de consumir, ¿no? En vinculación con esos recursos que tenemos en proximidad y con el mantenimiento de esos espacios, ¿no? Que al final están a nuestro cuidado o de los que deberíamos sentirnos responsables y, bueno, seguir transformando los territorios pues, de una manera que esté en equilibrio con los límites biofísicos de los que hablaba al principio de la intervención. Muy bien, muchas gracias, Nerea. Estaba mirando, ¿hay alguna intervención en el chat? Vale. Jesús Rodríguez pregunta si es posible conciliar a escala de región o de país los siempre sugerentes, entre paréntesis, planteamientos de... Ay, esto yo lo voy a pronunciar. Yo, como Mañana. soy, exacto, como no soy experta en la temática, me ha costado Mañagui. Se imbrican en una lógica decrecentista que hoy por hoy no es dominante en nuestra sociedad. Una pregunta complicada. Pues yo creo que Mañagui, una de las cosas que, vamos, aparte de ser un teórico, de escribir muy bien y de implicar como a, ¿no? la academia, o sea, tuvo la capacidad de implicar a la academia en procesos reales, ¿no? Y con la generación de una red de nuevos municipios que tenían como en sus objetivos, ¿no? En su compromiso, el desarrollar proyectos de este tipo. Entonces, bueno, es verdad que no es una lógica dominante, pero como decía al principio, no nos va a quedar más remedio que transitar nuevos caminos, ¿no? Que empezar a investigar o empezar a probar nuevas soluciones porque estamos en una situación en la que como hemos visto muy recientemente o vamos a ver constantemente, cualquier crisis o problema o evento ambiental, sanitario, bélico, ¿no? Que puede generar problemas en los circuitos de abastecimiento, porque haya una sequía, una inundación en los espacios de producción, porque haya un corte en esos circuitos de suministro, porque igual en nuestras ciudades
tenemos la suerte de que no nos vamos a quedar sin alimentos, pero sí que estamos viendo que aumentan los precios, ¿no? Como está pasando con Ucrania y con el precio de los cereales. Entonces, bueno, todo lo que sea generar autonomía local y poder ensayar eso, nuevas vinculaciones entre sociedad, entre ciudad y territorios y espacios productivos y mantener esos territorios como un recurso estratégico, que es lo que son, bueno, pues son, yo creo que planteamientos que nos hacen falta, ¿no? Y yo creo que he puesto bastantes ejemplos, que luego también es verdad que he dicho que es difícil consolidarlos y que es difícil como hacer ese salto de escala, ¿no? Del que siempre se plantea en estos procesos para llegar a más gente, ¿no? Em, bueno, sí, Hay otra, sí, hay otra intervención. No sé si tú la ves. Bueno, le damos lectura por si alguien no abre el chat. Dice Daniel Bravo, en Granada existen proyectos exitosos de recuperación de variedades locales en el territorio del geoparque o de comercio de producciones locales ecológicas, muchos englobados en la red agroecológica de Granada, como la cooperativa Valle y Vega. sí, en Granada, de hecho, Alberto Matarán es como un traductor de Mañagui, ¿no? Para al español y también desde la universidad yo sé que ha estado trabajando pues con el intentar impulsar, ¿no? Proyectos más de recuperación de espacios productivos, vinculando también pues a pues eso, nuevos proyectos de producción y en todo el mercado social, ¿no? Que tiene que ver con la alimentación. O sea, que sí, que yo creo que en todos los territorios existen proyectos, algunas veces pues van adelante, otras veces están funcionando unos años y luego decaen, pero bueno. Son referencias que creo que son fundamentales y que nos pueden también dar esas nuevas enseñanzas, ¿no? De ver qué es lo que está funcionando y cómo está funcionando. Ujú. No sé si se tiende a pensar, Nerea, que ese cambio, ese salto de escala, ¿no? Del que nos estabas hablando, se tiende a pensar que puede ser más fácil adoptarlo o convertirlo en realidad en un ámbito rural, como quizá el Geoparque de Granada, pero también nos has puesto ejemplos de buenas prácticas o de experiencias positivas en el ámbito urbano. ¿Crees que ese cambio de escala se puede aplicar un poco o es necesario aplicarlo en todos los ámbitos? Yo creo que sí, que es necesario tener como ejemplos, espacios y experiencias desde los lugares más pequeños dentro de la ciudad hasta llegar a los espacios más rurales, ¿no? Al final es el territorio rural el que tiene como esa capacidad de producción mayor, sobre todo teniendo unas ciudades como las que tenemos actualmente, que con sus espacios periurbanos ya no son capaces, ¿no? De alimentarse. Hace tiempo, bueno, no todas, claro, yo he vivido en Madrid y tengo en la cabeza como un espacio metropolitano que se ha expandido ocupando como sus espacios más fértiles, ¿no? O fragmentándolos, como decía también antes Rafael, ¿no? Muchos, bueno, pues esos paisajes periurbanos que tienen muchas dificultades en mantener una actividad productiva, ¿no? Que la parte buena que tienen es también la proximidad a mercados, pero yo creo que cada parte del territorio tiene su papel y que necesitamos también un reequilibrio, ¿no? de la población en los territorios, porque estos sistemas ¿no? de expansión y de cada vez más población en ciudades, pues son difíciles de mantener y de ser sostenibles. Ah, mira, También, bueno, Jesús Rodríguez hacía un comentario, ¿no? Decía, bienvenidas sean todas esas semillas de transición, que creo que un poco puede resumir, ¿no? La filosofía de lo de lo que ha Mm, sido tu ponencia, ¿no? Esta tarde. mm. Ujú. Mira, Rafa Mata creo que quiere hablar. Sí, tiene la mano levantada. Adelante. ¿Qué Adelante, tal? Rafael. Bueno, que aquí seguimos, ha caído la noche, ¿no? Y la verdad que muy interesante participar como oyente y como charlista, pero lo digo por las dos intervenciones, ¿no? La de Michela
y la de Nerea, y la mía que ha tenido ese carácter más de aproximación, pero al final esas aproximaciones generales las construimos sobre realidades locales. Yo insisto en ello porque aquí ha salido Alberto Mañaggi, con el que yo también he tenido relación, y ciertamente no sabía que había fallecido. He visto, lamentablemente, muy recientemente, ¿no?, la escuela territorialista, y luego Nerea se ha repetido a Patrick Guedes, ¿no?, que son como realmente en dos momentos distintos, pero clásicos del pensamiento local y territorial, ¿no? Y yo en ese sentido creo que es importante que este foro esté realizándolo, lo esté promoviendo el Geoparque y una escala local, ¿no? Porque muchas de estas cuestiones que aquí hemos planteado, y particularmente la del paisaje, aunque yo ya he empezado abajo arriba de Europa y haya terminado en el Valle del Nansa, realmente tienen un recorrido de abajo arriba, ¿no?, de lo local, ¿no? Y en ese sentido, por volver sobre esa noción de carácter de paisaje, ¿no?, que ha salido en la intervención de Michela y que explícito o implícitamente está también, ¿no?, en lo que ha planteado Nerea, es una cuestión muy importante, porque cuando planteamos el tema de aerogeneradores o de otros impactos en el territorio, se alude a lo visual, ¿no?, que es importante, no cabe duda, porque muchas de las percepciones se construyen en primera instancia sobre esa experiencia. Pero la noción de carácter en el paisaje tiene mucha más hondura, ¿no? Y en ese sentido, las evaluaciones de impacto no solo tienen que ver con lo que se ve, sino con todo lo que construye y está presente en lo que se ve y cómo funciona. Y en ese sentido, la función agroalimentaria de nuestros paisajes, tanto en un área periurbana como en la zona del geoparque o netas que hemos trabajado, es fundamental a la hora también de evaluar esos impactos, ¿no? De manera que, bueno, era un comentario en voz alta que liga las tres contribuciones al foro. Y destacar que me parece que esta escala de trabajo, además con un geoparque detrás, que no es cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues es uno de los sitios de Patrimonio Mundial de la UNESCO, tienen una potencialidad de laboratorio muy potente. Y sí que creo, llevando un poco las ascuas al terreno que mueve este seminario, el paisaje es un motor de cambio, ojo, porque nos han llamado a veces de paisaje como para poner bonitas las cosas, que está bien, ¿no? Pero que entendamos que el paisaje tiene una capacidad de cambio y de transformación muy importante y que en ese sentido una evaluación de impacto ambiental de unos aerogeneradores debe ir más allá de lo visual y de lo bonito en términos convencionales y debe también tener en cuenta muchos de los valores que están presentes en el carácter. Y los paisajes que alimentan yo creo que son un aspecto muy, muy importante, ¿no?, en todo este asunto. Bueno, era por intervenir, que nos hemos quedado aquí. Esto que tiene el online, la verdad que daban ganas de estar en el Geoparque y intercambiando con la gente y con Miquela y con Nerea, ¿no? Solo era eso, no era una pregunta. Que esto es un reto, como bien decía mi buen amigo Jesús Rodríguez, pues sí, pero a veces se trata, Mañañi en eso era, yo creo que muy hábil, ¿no?, porque tenía un planteamiento crítico muy claro, pero luego en sus proyectos de intervención, en el de Prato que aquí se ha señalado, en el plan de paisaje de Toscana, también iba como paso a paso, ¿no?, porque a veces nos ponemos metas en la utopía y la utopía juega un papel de cambio importante, pero yo creo que hay que ir dando pasos poco a poco y la escala local es muy importante. Solo era eso, ¿eh? Muchísimas gracias. Creo que esa idea, ¿no?, del paisaje es un motor de cambio. Bueno, yo por mi deformación profesional como periodista me quedaría con ese titular, ¿no? Me parece que resume muy bien la esencia, ¿no?, de lo que ha sido esta tarde, que creo que ha resultado muy productiva para todos los que la hemos estado siguiendo. No sé si queda alguien que quiera hacer algún tipo de intervención o alguna pregunta. Lo digo porque todavía estamos en tiempo, no quisiera yo cortar esa posibilidad a nadie. Si nadie plantea ninguna cuestión más ni con mano alzada, que realmente, claro, yo tendría que pasar a todos para ver, pero no me aparece nadie. Y en el chat tampoco hay nada, pues simplemente reiterar nuestro agradecimiento a los tres ponentes. Han sido unas ponencias muy, como digo, muy completas y muy interesantes. Y bueno, pues nada, desde el Geoparque se seguirá trabajando, seguirá habiendo acciones formativas y seguiremos informando puntualmente pues para ver si conseguimos que sean tan participadas como ha sido la de hoy. Estamos contentos con la participación
Y bueno, ahora lleva comentando la gente, seguramente lo veis vosotros, el hilo de chats con comentarios de agradecimiento, ¿no? Muchísimas gracias, un lujo escucharos, muy interesante e inspirador. Nos dicen Teresa Gómez y Francisco Torregrosa, perdón. Y bueno, un poco ese era el interés, ¿no?, de esta tarde, de hablar de cuestiones interesantes, motivadoras y de las que pudiéramos aprender. Así que yo ya no me extiendo más. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias. La próxima vez en el Geoparque, a ver si nos vemos Ay, por allí. sí, perfecto. Tomamos el testigo. Perfecto. Vale, Gracias. muchísimas Muchas gracias gracias. gracias a los Hasta luego. asistentes, a los ponentes y a los que habéis estado participando.